8:15, y habla una historia muy impresionante. Habla acerca de la perseverancia. La perseverancia en la vida del hombre es importante, porque la perseverancia es una lucha que nosotros da interna en nuestras vidas, en nuestras mentes, que vienen a golpear nuestro corazón y nos hace sentir quizás que se te acaban tus fuerzas, el ánimo, el entusiasmo. Vienen momentos difíciles y uno tiene que perseverar. Perseverar realmente es de valientes. ¿Por qué? Porque tiene uno que estar firme en Dios, saber los pensamientos de nuestro Dios. Y ciertamente tú y yo sufrimos muchos ataques en nuestra mente, en nuestro corazón, y surgen cosas, ¿verdad?, de que quizás nos hagan sentir que realmente ya no queremos continuar adelante. Pero déjame decirte de que Dios tiene grandes cosas en nuestras vidas. Uno tiene que ser perseverante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas 8:15, y habla acerca de la semilla, habla acerca del sembrador. Pero fíjate lo que dice en el último versículo de la explicación de la semilla. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjate qué hermoso lo que está diciendo. Cómo la palabra perseverancia termina ahí, en esa acerca de la palabra de Dios. El Señor estaba hablando unas palabras muy importantes, de que estaba hablando un mensaje en cómo la palabra, el sembrador salió a sembrar y daba la semilla. Dice que mientras que la semilla cayó junto al camino, dice que fue hollada y las aves del cielo la comieron. La semilla fue esparcida, pero dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Dice que otra parte cayó sobre la piedra y nació y se secó porque no tenía profundidad. Qué tremendo lo que está hablando la palabra de Dios aquí, que no tenía tanta profundidad. Dice, porque otra parte cayó en espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Dice, nació y llevó fruto al 100 por 1. Dice, hablando estas cosas, decían los que gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significaba esta parábola? Y él les dijo, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estaba hablando de él mismo ahí, no de que él estaba ahí, Dios mismo hablándoles, enseñándoles, y no reconocían a ese Dios maravilloso, majestuoso. Qué tremendo lo que está diciendo la palabra. Dice, esta es la semilla. Dice, esta es pues la palabra de la semilla, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos recibiendo, lo que nosotros estamos obteniendo de Dios es una palabra que da fortaleza. Es una palabra que da a nuestras vidas un entusiasmo y nos empuja a seguir adelante y nos motiva en nuestros corazones. Yo sé que hay momentos difíciles en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, como persona que tiene necesidades, situaciones que pasan a veces y son cosas que tú no las puedes controlar. Son cosas que llegan a nuestra vida y nosotros tenemos que ser perseverantes en pie, ¿verdad? Situados nuestros pies sobre la roca. ¿Por qué? Porque es importante seguir confiando en Dios, seguir dependiendo de su bendita mano poderosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. No puedes tú darme el lujo yo de pensar de que todo acabó, de que las cosas ya no están ahí, de que no veo las cosas claras. Uno tiene que ser perseverante en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que da vitalidad a nuestras vidas, da fuerza a nuestros huesos, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida. Es necesario nutrirnos de esa palabra. El Señor estaba diciendo, le dice que más lo que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno. O sea que un corazón bueno significa de que retienen esa palabra, retienen la palabra oída, con un corazón dispuesto a buscar su presencia. Y dice, y dar fruto con perseverancia. Habla
Habla el apóstol también en el libro de Efesios 6:18, el apóstol Pablo, y habla y dice algo importante. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate cómo está diciendo la palabra perseverancia en la oración. Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene una palabra de que la palabra es una semilla que tiene que perseverar con un corazón bueno y que retiene esa palabra. Retener la palabra oída. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bendito Dios. Disculpe, quiero como estornudar. Y es algo bien tremendo lo que la palabra está enseñando a nuestros corazones, de ser perseverantes. Y la persona que dice, bueno, voy a luchar esta mañana, en esta tarde, veo que las cosas están difíciles, la situación está totalmente oscura para mí, no puedo mirar la luz, pero voy a perseverar. Y perseverar significa luchar por lo que tú quieres. Luchar por ver más allá de lo que está del otro lado de la montaña, lo que está del otro lado de la pared, del otro lado del muro. Comenzar tú a perseverar. Y perseverar se requiere un esfuerzo. De hacer un esfuerzo, un impulso a seguir avanzando en el conocimiento de Dios, de lo que Él tiene para nuestras vidas. Quizás puedes decir que eres demasiado joven, o todo eso no es para ti, o los años ya vinieron sobre tu vida. Puede venir el enemigo a traer ideas a nuestro corazón, a decir de que ya nuestra edad no tenemos fuerzas, que nos agotamos, que nos cansamos. Pero déjame decirte, es una mentira del diablo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere sabe que tú y yo podemos avanzar en esa perseverancia. Pero tenemos que tomar la decisión de meterla a nuestro corazón, a nuestra mente, y creer a la palabra de verdad, creer a la palabra de justicia, y entender de que Él tiene un plan para nuestras vidas. Es importante de perseverar en la palabra y en la oración. Dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Estamos pasando por una necesidad, y sabes que Dios mío santo, ¿cuál vamos a hacer? Bendito Dios, orando en todo tiempo y súplica a Dios, pero perseverando. Sí, viene el momento de la duda, viene el momento de la prueba, el momento de la lucha, pero uno tiene que perseverar en esa palabra, en esa oración, creyéndole a un Dios vivo, un Dios maravilloso, que Él va a llegar en su momento. Él no se acuerda, pero la semana pasada le dije a ustedes que era necesario reconocer a Dios por todas sus maravillas y hacer un recuento de sus maravillas. Ay, perdón. Gracias. Y qué hermoso lo que la palabra nos enseña. Y es algo bien importante. Y es algo necesario, ¿verdad? Es algo importante en nuestras vidas. Es indispensable, es necesario perseverar. Perseverar es esencial, es lo más importante que puede haber en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa con un jovencito, un niño, ¿verdad? O adolescente, ¿verdad? Que inicia su carrera de béisbol? Está ahí en la banca y lo miran que no tiene mucho talento, o sí tiene talento, hay preferencia, y está sentado en la banca. Pero dices, es que ahora sí voy a ir, a lo mejor me van a meter ahí, aunque sea allá en el fielder donde no llegan las pelotas, pero va a estar ahí. Y él quiere tener algo, llegar a ese propósito, a su deseo, a su anhelo. Es necesario, ¿verdad?, tener ese anhelo en nuestro corazón de perseverar. Y está el niño ahí, lo llaman, y el día que llama y está ahí, a lo mejor no lo hace bien, o lo hace mejor que todos. ¿Qué pasó? Porque eso encontró el coach y lo puso ahí y miró de que es un talento natural. Pero estuvo perseverando, esperando su momento. Tú y yo tenemos que perseverar y tener ese momento en nuestras vidas de seguir avanzando en los planes de nuestro Dios. Es algo importante. ¿Te imaginas Jesús cuando caminó, ¿verdad? Caminó sobre esta tierra, estuvo ahí predicando el Evangelio. Al principio solamente había uno, fue a evangelizar a uno, le habló a otro y a otro, y de repente ya tenía 12, y de repente él comenzó a hablar a la gente, y la gente comenzaba a escuchar, porque fue perseverante.
Él diciendo, ¿verdad?, que en un momento como este, en un año como este, que tú y yo vamos a acercarnos a Él, a su palabra. De que tú ibas a estar ahí clamando por ese Dios maravilloso, ese Dios grande que hizo maravillas, ese Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos nueva vida. Y hoy nosotros tenemos que perseverar. Dios es un Dios de perseverancia. Y nosotros debemos de perseverar, debemos de hacer una semejanza a nuestro Dios. De estar perseverando en la palabra, en la oración. Vaya conmigo, por favor, en el libro de Lucas 6:46. Fíjate lo que dice. Qué hermoso lo que la palabra dice. Lucas 6:46. Y habla de los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo? Le dice en esa parábola. Dice, y todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre su casa. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, porque la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando tú estás haciendo perseverante, estás poniendo tus cimientos, estás poniendo tus bases, estás poniendo de qué manera estás hecho, de cómo Dios está formando tu vida, de cómo Dios está estructurando tu corazón, cómo Dios está fortaleciendo tu familia. Nosotros como padres tenemos una grande responsabilidad delante de Dios, de darle ejemplo a nuestros hijos, si tienes hijas, a tus hijas, de que eres una persona perseverante en la palabra, eres una persona perseverante en las promesas de Dios. ¿Qué significa eso? Que estás cavando profundo tus cimientos, de que sabes en quién tú has confiado, de que sabes tú a dónde vas, que sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque nuestra vista nos engañe, ¿verdad?, o nuestros oídos, lo que estamos escuchando, sigue cavando, sigues poniendo tus fundamentos. Esos fundamentos en Cristo Jesús, ¿verdad?, que da fortaleza a tu vida. Es necesario de que tú mantengas tu corazón, ¿verdad?, confiado en Dios, de que Él está haciendo algo. Y es algo importante poner esos fundamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas tremendas. Fíjate lo que la palabra de Dios habla en el libro de, si no me equivoco, es en Mateo 4. Fíjate lo que la palabra nos enseña, y está hablando una palabra muy, muy importante acerca del ministerio. Cuando el Señor Jesús entró, ¿verdad?, al desierto, Él fue probado en el desierto, Él fue tentado en el desierto, y vinieron situaciones, ¿verdad?, de que el mismo Satanás se le apareció. Dice que en el número 3 dice, y vino a Él el tentador, en el 2, perdón, para saber más o menos cómo pasó esto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Fíjate, después de él terminar su ayuno, después de terminar su tiempo, ¿verdad?, de dedicación a Dios. ¿Cuándo vino Satanás? Vino después de haber terminado su propósito, su meta. Satanás, ¿verdad?, siempre quiere tentar nuestra vida después de terminar nuestros anhelos, nuestros pensamientos en Dios, o nuestro deseo de ver nuestra familia restaurada, a nuestros hijos, ¿verdad?, caminando en Dios. Después de eso es cuando viene, fíjate lo que hace el tentador. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Teniendo la necesidad de que él tenía hambre. Vamos a ser tentados en medio de la adversidad, en medio de la situación, cuando viene el miedo. Van a venir tiempos de miedo quizás sobre tu vida, pero es una tentación
que dice cómo se mantuvo el Señor perseverante. Dice que Él le respondió, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Él estaba firme en lo que estaba viviendo en ese momento y enseñando, de manteniéndose firme en la palabra. Cuando viene la situación en nuestra vida, es necesario declarar la palabra para que la perseverancia tenga esos cimientos estables en nuestras vidas. Sí, van a venir los ríos, van a venir las inundaciones, van a venir los temblores, van a venir situaciones que van a sacudir nuestra casa, pero la perseverancia en la palabra es lo que nos va a dar la victoria. Dios lo hizo todo, el Señor lo hizo todo, entregó su vida en la cruz del Calvario, nos dio nueva vida, su sangre está sobre nosotros, pero ahora nosotros tenemos que ser perseverantes en esa palabra, en el mensaje que hemos oído, en el mensaje que ha transformado nuestras vidas, nuestros corazones. Porque no ser como las personas que hasta no ver, no creer, decía Tomás, ¿no? No, pues si realmente veo, si lo viera de que Él está aquí, yo voy a creer que Él resucitó. Y Dios se le manifestó ahí. Nosotros no andamos por vistas, andamos por fe. Creemos a la palabra. Creemos a la palabra de Dios. Y la fe realmente es para valientes. Hombres y mujeres valientes como tú. En creer ese mensaje. Y le estaba diciendo en el 5, dice... Entonces el diablo lo llevó llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie en piedra. Mentiroso, ¿verdad? Nosotros cuando caminamos, nosotros no vamos a tropezar. Vamos a estar en la palabra. Pero fíjate cómo le está diciendo. Escrito está. En el 7. No tentarás al Señor tu Dios. Pero cómo lo confronta. Si eres hijo de Dios. 2 veces viene y lo confronta y le dice que si eres hijo de Dios. Que si eres hija de Dios. Satanás tiene palabras muy pequeñas que hace que la persona tome la decisión de servir a Dios o de negar a Dios, de perseverar en Dios o de quedar totalmente en ese temor, en ese miedo, en esa angustia, en ese desánimo, en ese desaliento. Es importante de perseverar y mantenernos firmes a cualquier situación que venga sobre nuestras vidas, porque la perseverancia es algo importante para tu vida. Perseverar en Dios, eso es lo mejor que puede hacer. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes o personas, verdad, que iniciaron su carrera, están en el estudio, están ahí buscando, están ahí yendo, verdad, cada día entregando sus tareas, viene algo, una situación, una distracción y comienza a desviarse del propósito? Muchos entran, pero no todos se gradúan. O algunos se gradúan y otros más con honores. ¿Por qué? Porque perseveraron. Dejaron de hacer las cosas, ¿verdad?, que les gustaba la carne, lo que hacían todos los demás. Vamos para acá y desvelarnos y esto, vamos a la playa y comenzar a convivir y todo. Y la tarea está dando ahí, ¿no? Y no, ok, vamos, ándale, si déjalo, no importa, no te va a pasar nada. Y con el tiempo, cuando dejó de perseverar, se miró en un caos, en una situación. Pero queda aquel que dice no a las situaciones y dice, tiene propósito, tiene su meta, tiene sus metas bien fijadas, sus pensamientos bien formados, a seguir a caminar en esa perseverancia. Y es importante, ¿verdad?, de que nosotros, no es para que la gente aplauda, nos vea, no es porque por nuestro beneficio. Así es por el beneficio tuyo, por los que te rodean, por los que están alrededor de ti, de perseverar y ser perseverante en la palabra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le estaba sucediendo aquí? Que el Señor tenía una identidad muy importante, de estar en firme en buscar a Dios. Tú y yo tenemos una identidad de que solamente debemos de adorar a Dios, de que solamente debemos perseverando, adorando a nuestro Dios, de que hay una identidad importante en tu vida, en tu corazón, que ha sido marcada, que Dios está poniendo, ¿verdad?, frente a ti, frente a tu vida. ¿Para qué? Para que sigas perseverando en ella. Es importante en eso, amén. Vean conmigo por favor en Mateo 24:12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí. 24:12. Dice, San Mateo 24:12, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjate qué tremendo lo que está sucediendo aquí. Dice que uno debe de perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo se acaba la perseverancia? Hasta los últimos días. Hay personas que entregaron su vida de ministerio, años entregando su vida de ministerio, y siempre sí fueron perseverantes, perseverando en la palabra, perseverando en que Dios era un Dios justo, de que es un Dios justo. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros dejamos de perseverar en Dios, está la salvación en riesgo. Estamos siendo arriesgada nuestra salvación tan preciosa. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios tiene una meta. Tiene una meta, es de evangelizar, de que todo el mundo conozca la verdad. Que conozca a un Dios justo, a un Dios poderoso. Y dice la palabra de Dios, y lo da por hecho. Y lo da por hecho, dice que entonces vendrá el fin. Dice que entonces vendrá el fin. Qué hermoso lo que la palabra de Dios te bendiga. Dios tiene contemplado predicar esa palabra en todo el mundo. Y Él no se va a desanimar, Él no lo va a desalentar lo que está ocurriendo en los gobiernos, Él no lo va a desalentar lo que si hay división entre el mundo, entre naciones, ¿verdad? O que si hay hay situaciones difíciles, ¿verdad?, de racismo, lo que sea, lo que sea que nos esté informando la noticia. A Dios no lo desanima eso. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento y busquen su justicia de Dios, que busquen su verdad. Y después de que todos sean evangelizados y conozcan, dice la palabra de Dios, el evangelio en todo el mundo sea predicado. No dice que todos se van a salvar, dice que será predicado. Entonces nosotros debemos de perseverar en buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, perseverando en la palabra, perseverando en esa palabra maravillosa. Dice que, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi hermano, mi hermana, déjame decirte que es importante la perseverancia, estar perseverando. ¿Quieres bendición de Dios? Persevera en esa bendición. Pon tu pensamiento, tu deseo, tu enfoque en esa bendición de Dios. Y eso va a llegar a tu vida. Eso va a llegar a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está viendo tu entusiasmo, está viendo tu dedicación a que quieres una parte de la bendición de Dios. Y sabes que Dios es fiel. Y Él te va a bendecir. Él va a bendecir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia.
Nosotros no podemos quedar siempre en el mismo lugar de siempre. Tenemos que ir avanzando, ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Pero ¿cómo va a suceder eso? Va a venir a través de luchas y pruebas. Y nosotros debemos de perseverar de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que Él está formando nuestras vidas algo especial. Lo que Dios está formando en tu vida, debes de apreciarlo. Yo lo debo de apreciar, lo que Dios está formando en mi vida. Y Dios está perseverante en que tú y yo entendamos de que Él es fiel. Él está perseverante de que tú y yo entendamos de que Él va a llegar en su momento. No debes de perder la esperanza. No debes de perder el aliento a Dios. Al contrario, mantente encendido en fuego en nuestro Dios. Y cuando realmente nos mantenemos encendidos en el fuego de Dios, es cuando estamos pasando luchas, es cuando estamos pasando pruebas. Vaya conmigo, por favor, en el libro de Hechos. Fíjate lo que dice el libro de Hechos 2:42. Para que veas cómo el mensaje de Dios, desde tiempos antiguos, de miles y miles y miles de años, ha estado firme. La palabra de Dios ha estado firme. 2:42. Fíjate lo que dice aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ¿cómo dice aquí? ¿Cómo termina este tema del discurso de Pedro? Dice, y perseveraban en la doctrina. Fíjate que tan importante es perseverar en lo que tú has creído, en la fe que tú tienes con Dios. No podemos desviarnos, no podemos darnos el lujo de desviarnos y salirnos del propósito de Dios. Porque al final de cuentas lo que importa eres tú, tu familia, tus hijos, tus nietos, las personas que te conocen. Y van a mirar y decir, oh sí, me acuerdo de Iván, me acuerdo de Obed también, o de Anthony, David, de Hilda, de Rigo, de Belia, ¿verdad? Que estaban perseverando. Wow, siempre lo he mirado perseverante, han pasado por lo peor, por lo más difícil. La verdad no quisiera estar en sus zapatos, pero han perseverado en la palabra. Han perseverado creyéndole a Dios. Amén, así es. Gracias, Dios. Somos libros abiertos, ¿cierto? Y la gente está viendo. Dice que tenemos alrededor una gran nube de testigos que está viendo nuestras vidas, viendo nuestros pensamientos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo hacemos acciones allá afuera. Dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en la doctrina. Y sabemos que cuando acontecía eso es que ellos tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa eso? De que sabía que había cosas importantes. Para ellos las cosas no eran tan importantes. Lo más importante era perseverar en el amor de Dios que había en sus vidas, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pasar tiempo con tu hermano, con tu familia, con tus hijos, con los que amas, con los que no vas a conocer, ¿verdad? Nuevos, personas quizás que nunca has conocido, perseverando en la doctrina. Que te conozcan de que has sido y sigues siendo una persona que confía en Dios. Y van a preguntar, oye, supe que pasaste por esto. Sí, pero Dios estuvo ahí. Pero Dios me mantuvo firme. Dios estuvo firme ahí en eso en mi vida. La perseverancia es algo importante. Es algo importante perseverar en la palabra de Dios. Los discípulos, ellos comenzaron a predicar el evangelio. En ese tiempo, déjame decirte, no había escritura que podamos nosotros decir, vaya aquí a Hechos 2:40. No, ellos hablaban de las cosas que habían visto y oído y mirado, lo que habían mirado. El Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa sobre la iglesia. Y la gente conocía porque ellos eran perseverantes.
Dice que todos los días se reunían en las casas. ¿A qué? A compartir la palabra y el pan. En aquel tiempo todavía no salía la iglesia, todavía no se construían templos grandes. Hasta después que vinieron los emperadores, comenzaron a sacarlo de las casas y hacer edificios grandes, y que ahí comenzaron a compartir la palabra. Pero a Dios no le sorprende eso. Sabemos que la palabra de Dios dice que Dios habita en nuestros corazones. Nosotros somos el templo de Dios. Y después ya salieron de sus casas y comenzaban, porque eran perseguidos. ¿Por qué estaban en las casas? Porque los perseguían. Perseguían sus vidas hasta la muerte. Algunos eran muertos, eran mártires. Los mataban por amor a Cristo. Los mataban por confesar a Dios. Los mataban, los perseguían por seguir a un Dios vivo, a un Dios maravilloso. Oye, es fuerte correr por tu alma, correr por tu vida. Que sabes de que se acerca la persona y que te anda buscando. Tienes que correr, tienes que huir. Pero ellos no huían, sino para que era un propósito de Dios, para que ellos compartieran la palabra y la palabra comenzara a predicarse por todos lados. Y después, cuando cambiaron las leyes, ya no había tantos perseguidores, ya no había tantos mártires. La iglesia se comenzó a ser más pasiva, más lenta. Comenzaba a suceder más otras cosas diferentes. Pero Dios siempre ha estado ahí, paciente, esperando en su promesa, para que llegara en este tiempo en que tú y yo podamos escuchar una palabra de poder y poder sostener nuestras vidas, nuestros corazones en medio de la adversidad, en medio de la necesidad. La perseverancia es importante, aún en tu trabajo, de ser perseverante. No te desanimes, no te desalientes. Continúa. No seas como las personas, ¿verdad? Como las olas del mar, dice la palabra de Dios. Como esas personas que como la ola del mar, que van para adentro y para afuera, salen y dicen, así, no, dice. Sino ser perseverantes. Perseverantes es algo importante en tu vida. La perseverancia. No te desenfoques. Continúa caminando y creyéndole a un Dios vivo, que Él va a venir en su tiempo, en su momento. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. ¿Quién se va a llevar? A los que fueron perseverantes, a los que estuvieron en la palabra, a los que confiaron en Él, a los que buscaron su justicia, su verdad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, de ser perseverante. Y es algo importante, ¿verdad? Que los apóstoles, ellos comenzaban a perseverar y a comenzar a hablar la palabra. Donde tú estés, donde tú vayas, comenta del amor de Dios. Comenta de este lugar, de que Dios tiene algo especial para tu vida y que Dios quiere hacer algo grande. Qué hermoso poder compartir la palabra de Dios. Y es algo importante en tu vida. Cuando tú haces eso, tú trabajas para Dios y de Dios recibes la bendición. De Dios recibes el pago cuando tú haces eso. Vas a comenzar a trabajar con el mejor patrón que ha existido y existirá por todos los tiempos. Y Él te va a bendecir. Él va a darte una bendición importante en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea su nombre. Amén, así es. Póngase de pie, amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta hermosa mañana.